Sin más preámbulo, hoy quiero empezar contándoles una historia que me impactó, me gustó mucho y que tal vez nos va a encajar perfecto con lo que hoy Dios quiere transmitir a nuestra vida. Cuenta la historia que en una ocasión había un sabio en una ciudad, un hombre ya de mucha edad, que era uno de los hombres más ricos de esa tierra, era muy adinerado, tenía muchos bienes, tenía ganados, tenía de todo, empresas, y tenía una familia muy bien constituida, hasta que un niño como de aproximadamente 10 años se le acercó un día y le dijo que qué había hecho él para lograr eso, que él quería ser como él, que ser tan sabio, aún a pesar de tener tantas riquezas, él seguía siendo humilde con la gente, tenía un trato bien con todo el mundo. Entonces le dijo, si tú de verdad quieres ser como yo, te voy a dar un secreto, pero no te lo voy a dar aquí, dijo, y lo citó en un lugar muy especial en el bosque, en medio de un bosque muy bonito que había, y diseñaron un lugar donde si tú vienes todos los días aquí, nos encontramos todos los días, te daré un secreto para ser cada día mejor, para poder ser un poquito más como yo. Y dice que el niño le causó tanta impresión esto que empezó a ir todos los días a la cita con el sabio. Y él iba día tras día y eso fue convirtiendo en algo enriquecedor para el niño a tal punto que él no quiso dejar de ir nunca. Y para hacer la experiencia más bonita, el sabio empezó cada día a decorar el lugar de una manera increíble, porque así el niño cada que llegaba encontraba algo más llamativo y más quería estar en ese lugar. Fue tanto el éxito que tuvo esta cita diaria entre el sabio y el niño, que dice que el niño fue creciendo, se convirtió en un adolescente y un joven, fue el mejor de su colegio, empezó a ser un excelente hijo en las relaciones, en todo lo que hacía, porque empezó a poner en práctica todo lo que este sabio le enseñaba día tras día. Fue el tal su éxito que ya era un joven que llegó a la universidad y empezó a ser gran emprendedor, empresas, negocio, empezó a tener mucho dinero a tal punto que ya no tenía tiempo para ir a la cita con el sabio. Y sencillamente empezó a menguar, ya solo iba una vez a la semana, después iba una sola vez al mes y sencillamente un día no volvió a la cita porque ya era muy exitoso, porque había logrado todo lo que quería alcanzar en su vida y sencillamente no volvió. Cuenta la historia que este joven empezó a salirse de lo que siempre había sido tan ordenado, tan buen administrador, dice que su hogar se vino a pique, dice que perdió, despilfarró el dinero y entonces un momento él dice, pero ¿qué pasó si yo era tan exitoso? Hasta que recordó dónde había aprendido todo lo que había llegado a hacer hasta ese momento y dice que volvió a ese lugar 10 años después de no haber ido, o sea, había dejado mucho tiempo de asistir a este lugar tan especial y cuando llegó, pues sencillamente el sabio, obvio, ya no estaba y lo único que encontró fue un lugar hecho ruinas, todo lo que habían construido estaba desbaratado, lo habían saqueado, estaba lleno de moho, de telarañas, es decir, de aquel lugar hermoso donde tenía esas citas con el sabio, ya no quedaba nada. Y lo único que encontró fue una vieja bitácora, un diario, parecía un diario muy especial que había hecho el sabio y encontraba día tras día como el sabio se había llegado a la cita y el joven nunca llegó más. Resulta que él se puso a leer aquella bitácora y cada día él le daba un secreto más, y el joven mientras leía eso lloraba y dice, si yo hubiese seguido viniendo a esta cita, pues sencillamente no me hubiese pasado todo, porque aquí tenía el secreto para tener un hogar feliz, aquí tenía el secreto para manejar los amigos, bueno, y cantidad de cosas. Finalmente, la última página decía, hoy venía a despedirme porque sé que pronto moriré y pensé que llegarías. El sabio murió y el joven nunca jamás lo volvió a ver, pero sencillamente entendió que el secreto de todo el éxito que había tenido era haber estado a diario en esa cita con un hombre tan sabio que le había transmitido todo su conocimiento. Vamos, yo quiero que usted vaya, ahorita vamos a ver cómo esto nos va a ir encajando perfecto con el tema. Yo quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer una historia en la palabra que es muy conocida también, una historia muy especial, pero que hoy nos va a dejar un mensaje de verdad que puede ser transformador para cada uno de nosotros.
Y yo quiero que usted lo empiece a leer conmigo, por favor, y vamos a leerlo. Leámoslo desde el versículo 16, 18, 16, para que no se nos haga tan larga la lectura, porque quiero que profundicemos bastante en esta lectura. Yo quiero que usted la siga conmigo. Si usted no tiene la Biblia allí, por favor, siga en la pantalla que la vamos a estar viendo. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16. Entonces Abdía fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en alta voz, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel es tu nombre. Versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: hacedlo aún la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Israel, tú eres Dios de
de Israel, y yo sé que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que te vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. El tema que para esta mañana Dios ha traído primero que todo a mi vida, y hoy quiero compartirles a cada uno de ustedes, se titula El lugar de nuestro encuentro. Y usted dirá: ha escuchado dos historias, una bíblica y otra una simple historia que alguien se inventó tal vez. Pero quiero decirle que estas dos historias tienen algo en común: el lugar de nuestro encuentro. Y hablan de un lugar específico que era el que permitía que algo sucediera en la vida de los seres humanos. El primero era un lugar de encuentro entre un sabio y un joven, pero el segundo, que está basado en la historia de Elías y los profetas de Baal, encontramos un lugar que era el altar. El altar en el que se ofrecía sacrificios a Dios. Y yo quiero que usted me acompañe y miremos qué estaba sucediendo en esta época en el pueblo de Israel. ¿Cuál era el trasfondo? En esta época Acab fue uno de los peores reyes que tuvo Israel, un rey perverso, y no solo era un rey perverso, sino que tenía una mujer más perversa que él, hermano. Y no me voy a detener en eso porque ese sería un tema aparte perfecto para hablar la influencia que puede tener una mujer sobre su esposo o sobre un hombre. Pero a lo que quiero llegar era que era una perversión completa lo que había en el reinado de Israel. Esto había sido tan desagradable a los ojos de Dios que este pueblo llevaba mucho tiempo en sequía. Dice que llevaba años sin llover sobre esta tierra. Es decir, que ellos venían en un tiempo difícil, en un tiempo de persecución. Si no había lluvia, no había cosecha, no había nada. Pero aún así, a pesar de que ellos eran el pueblo de Dios, dice que todo el pueblo se había alejado y ahora estaban siguiendo a dioses falsos, a dioses como Baal, como la diosa Acera, y ellos lo que hacían era hacer todo lo que deshonraba y desagradaba a Dios. Ese es el contexto de la historia que les acabo de leer. Y era tal el desagrado de Dios que Dios tuvo que enviar a Elías, un gran profeta y hombre de Dios, a que hiciese una hazaña sobrenatural. Y dijo: bueno, vamos a ver si este pueblo despierta, si este pueblo reacciona, vamos a ver si este pueblo está dispuesto a tener un cambio en su vida y acordarse quién es el verdadero Dios, y a recordar quién fue el que los llamó y los trajo a esta tierra en la que están. Y ahí es donde encontramos que Elías le hace un desafío a Acab. Quiero decirle que al rey Acab odiaba a Elías con todas sus fuerzas. Tanto dice que él hace tiempo lo andaba buscando para matarlo. Pero cuando se lo encontró, Elías fue lleno del poder de Dios y le dijo y lo desafió. Y le dijo: yo necesito que usted reúna a todo el pueblo en el Monte Carmelo. Reúnalo allí y vamos a definir quién es el Dios verdadero. Y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y fue tanto el desafío que le hizo que Acab se sintió confrontado y aceptó esa propuesta de Elías. Y dijo: pues nosotros somos 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, imposible contra un solo profeta de Dios, no vamos a ganar esta batalla o este reto que les estaba poniendo Elías. Entonces él con mucha tranquilidad lo aceptó. Y quiero que usted mire lo que dice el versículo 20 y 21 de Primera de Reyes 18 que acabamos de leer, porque lo primero que Elías le dice a todo el pueblo, después de que el pueblo ya estaba reunido en este lugar, les dice que
Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar dudando de Dios? Y hoy, amada iglesia, el Señor te está diciendo: ¿hasta cuándo vas a estar dudando de mí? ¿Hasta cuándo vas a estar dependiendo del dinero y de mí, del medicamento y de mí? Siempre claudicando entre dos cosas, siempre como que entre frío y caliente, en que soy y no soy. Dice que a Dios le molesta tanto, y usted sabe que en Apocalipsis también la palabra dice, no lo vamos a leer, pero dice que Dios aborrece a los tibios, o sea, Él prefiere que usted sea o no sea. Pero Él no le gusta que nosotros estemos en esta situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Por eso Dios manda a Elías a decirles: bueno, hoy van a definir si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, entonces sírvanlo a Él, pero decídanse por alguien. Y hoy quiero en esta parte ver cómo Elías dice un ¿hasta cuándo? Oiga esta frase: ¿hasta cuándo? Él les pregunta. Y Dios hoy te dice: ¿cuántos sermones más necesitas? ¿Cuántas transmisiones hoy en día diríamos necesitas más ver? ¿Cuántos domingos más vas a desperdiciar? ¿Cuántos legados del maestro? ¿Cuántas palabras más de parte de Dios tú necesitas? ¿Cuántas advertencias más? Para no ir más lejos, cuántas pestes y enfermedades más Dios tiene que enviar para que esta tierra despierte y reaccione frente al único Dios, frente al único que tiene la salida para todo lo que está pasando. Hoy Dios diría a través de nosotros sus siervos, a través de los profetas de la época: ¿hasta cuándo Candelaria? ¿Hasta cuándo Colombia? ¿Hasta cuándo Fuego y Vida van a estar ahí entre un sí y un no, claudicando entre dos pensamientos? Es increíble cómo al principio nosotros hemos hecho un análisis de lo que ha pasado en estos 4 meses de pandemia. Al principio la gente empezó a buscar a Dios, la gente estaba llena de temor, las transmisiones llegaban a mucha audición, la gente se conectaba, hermanos, sacaba el domingo, sacaba el tiempo para buscar a Dios, pero ya no. Porque han empezado a ceder, han empezado a ocuparse en otras cosas, han desplazado a Dios de su lugar, han desplazado el altar de Dios. Y por eso vemos que hoy hay tanta gente fría, tanta gente que ya no está apasionada por Dios, tanta gente que ya no ora, que ya no busca a Dios, que el altar familiar en su casa ya no lo hace. Encontramos tantas cosas que uno dice: ¿qué está pasando? Muchos van a llegar al momento como este joven que dijo: ¿y qué pasó con todo lo bueno que aprendí que hacía? Se olvidaron de dónde estaba la clave. Era en el altar, en el lugar secreto, ahí donde yo me encuentro con Dios. ¿Sabe? En esta época de Elías el pueblo le había pasado exactamente lo mismo. Se habían olvidado por completo de quién era su Dios, de quién era su Señor. Habían decidido seguir al Dios que estaba imponiendo Acab en esa época y haciendo cosas terribles. Y aunque había sequía, y aunque Dios había enviado pestes y había muerte, la gente no reaccionaba. Hermano, ¿usted se le hace algo parecido a esta época? Es increíble cómo la tasa de muerte va creciendo, el impacto de este virus sobre la nación, sobre el pueblo, aún sobre Candelaria. En estos días tuvimos una reunión con el alcalde y nos decía: es imposible empezar a abrir cuando la tasa ha subido tantísimo en nuestro municipio. Y ni así, la gente dice: es tiempo de buscar a Dios, corramos a darle prioridad al Señor. Yo en estos días le preguntaba a algunas personas: ¿ustedes por qué no se ven la transmisión? ¿Por qué no se conectan? Y dice: ay, es que nos da pereza. Ay, es que uno está viendo la transmisión y le escriben, o empieza a ver en Facebook, empieza a ver otras cosas y se desconectan por completo. Yo preguntaría: ¿dónde están hoy la mayoría de la iglesia que no está conectada en este momento? Ocupadas en sus cosas, ocupados con sus hijos, ocupados con cantidad de cosas, porque hemos desplazado al Dios de su primer lugar. Hemos olvidado el lugar de nuestro encuentro, el lugar donde había fuego, donde había algo especial. Pero sigamos adelante. Hay algo importante que hoy queremos resaltar en medio de esta historia.
Y es que no me voy a detener, solo lo voy a pasar muy por encimita. Recuerde, los profetas de Baal hicieron todo su ritual. Dice que ellos al principio ellos se ponían unos trajes todos pomposos, hermanos, con unos sombreros grandísimos. Eso los hacía ver como más importantes, imponentes. Y llegaron 450 más 400 de la otra diosa, 850 profetas, hermanos, a desfilar, a esperar un milagro de su Dios. Pero pasaron las horas y ya todo empezó a cambiar el ambiente. Ya la pulcritud se fue a un lado y dice que empezaron a quitarse las ropas, a cortarse con cuchillos, con lancetas. Ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera, a ver si su Dios les respondía. Finalmente no pasó nada, porque obvio que no era ningún Dios verdadero. Y yo creo que ellos se sintieron frustrados a tal punto que no querían darse por vencidos, pero llegó la hora del sacrificio y no hubo, dice la palabra, ni quien respondiese, ni quien escuchase, ni quien enviase fuego, que era lo que estaban pidiendo, porque había un altar, pero tenía que ser encendido por el Dios al que estaban invocando. Dándose por vencidos, yo pienso que los profetas dirían, listo, no lo logramos, pero Elías todavía no lo ha hecho. En otras palabras, podemos decir que estamos en empate. Entonces ellos dirían, no ha pasado nada, a Elías probablemente le va a pasar lo mismo y quedamos igual. De cada quien creyendo en su Dios porque no pasó nada aquí. Esa tal vez fue la mentalidad que tuvo los profetas de Baal. Pero vamos a ver que Elías hizo un proceso muy especial para lograr este milagro que estaba pidiendo de parte de Dios. Y lo primero que dice el versículo 30, Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se acercó. Y dice muy enfáticamente, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y aquí me voy a detener en algo bien importante. Y es que un altar es el lugar donde se celebraban los ritos religiosos, los sacrificios, las ofrendas. Para que usted se contextualice la importancia del altar desde los tiempos antiguos, fue en un altar donde Noé celebró el fin del diluvio. Fue en un altar donde Abraham demostró a Dios ser obediente en extremo al ofrecer a Isaac. Fue por medio de un altar que Josué agradeció a Dios su victoria sobre Ai, un pueblo. Fue por medio de un altar que Gedeón celebró su encuentro con Dios. Y así usted podrá ver que en la Biblia siempre todo hombre de Dios, escuche esto, estuvo relacionado con un altar a Dios, con un lugar de encuentro con Dios. Siempre en la Biblia el altar a Dios era un lugar de gratitud, de entrega, de celebración. Era un lugar para un nuevo comienzo, para un nuevo pacto. El altar significaba sacrificio, el altar significaba gratitud. El altar en el pueblo de Israel era demasiado importante. Era un lugar privilegiado de encuentro con Dios. Era algo que Dios había establecido. Era el lugar donde se llegaba el sacrificio. Era un lugar de perdón, porque así usted hubiese pecado, usted llegaba al altar con su sacrificio y allí obtenía el perdón de Dios. Es decir, que el altar era importantísimo. ¿Y cómo sería el altar en la actualidad, hoy en día, teniendo en cuenta esto? El altar hoy representa el tiempo que dedicamos a Dios en oración. El altar hoy representa el tiempo que vamos a la lectura de la palabra, a escuchar lo que Dios nos quiere decir. El altar hoy es el tiempo que dedicamos a orar, a interceder por otras personas. El altar hoy, escúcheme bien, es ese lugar y ese tiempo en el que usted se encuentra cara a cara con Dios. Es ese lugar donde tú y yo podemos quitarnos las máscaras, podemos quitarnos todo eso que a veces nos tenemos que poner y sencillamente abrir nuestro corazón delante de Dios. Ese es el altar, es el lugar donde tú escuchas la voz de Dios.
Es el lugar donde Dios te puede hablar y puede hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. ¿Sabes? En el altar somos perdonados, somos restaurados, somos llenos de la presencia de Dios, somos sanados. ¿Por qué te digo todo esto? Porque quiero que tú entiendas, antes de seguir con la parte de cómo restaurar nuestro altar, es que tú entiendas la importancia del altar en nuestras vidas. Ese es el lugar donde tú y yo podemos volver a Dios. Es el lugar que habla Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Ese es el altar en la actualidad. ¿Sabe? Todo creyente, todo hijo de Dios debe de tener un altar a Dios. Lastimosamente hay gente que tiene altares en su casa, altares a la idolatría. Yo sé que usted lo sabe, muchos lo tuvieron, lo espero, y si aún lo tiene, usted sepa que un altar a idolatría es como tener un altar a Baal. Pero yo también he visto casas donde hay altares al alcohol, una cantidad de botellas de whisky, aguardientes, de que porque son muy finas. Eso es un altar al alcoholismo, usted lo sabía. Hay gente que le tiene altar a un ídolo, no sé, a Messi, a un cantante, a cantidad de cosas, y tienen un altar, pero no tienen un altar para Dios. No tienen un lugar. Y yo quiero hacer un pequeño recorderis. Todos los que en algún momento en Fuego y Vida, en esta familia, hicimos un reinicio, sabemos exactamente de qué estoy hablando. Todos tenemos un lugar secreto, todos construimos un lugar para encontrarnos con Dios, pero hoy te pregunto, ¿cómo está ese lugar? Muchos lo decoramos hermoso, le pusimos letreros, afiches. Cuando lo estábamos haciendo yo vi unas fotos hermosas, le ponían alfombras, le ponían una mesita, ponían todo hermoso. Hoy te pregunto, ¿cómo tienes ese altar? ¿Cómo está ese altar hoy en día? Y muchos tal vez tienen el lugar bonito, pero ya no van a encontrarse ahí con el Señor. Ya ese lugar fue desplazado a una segunda instancia. Y hoy Dios nos quiere decir una vez más que debemos de restaurar nuestro altar. ¿Qué puede arruinar un altar en nuestra vida? ¿Qué creen ustedes que lo arruina? ¿Por qué? ¿Qué serán las cosas que han hecho esto? En la actualidad lo que arruinaba los altares eran las guerras. Y esto hoy en día sería los conflictos en la familia, en el matrimonio, los conflictos en el trabajo, los conflictos internos con el pecado, con la culpabilidad, los pecados ocultos. Eso ha arruinado tu altar. También los desastres naturales en las épocas antiguas destruían los altares. Hoy en día un desastre natural podría ser una enfermedad que tú ya te rendiste, ya crees que Dios no te va a sanar, ya ni siquiera oras por eso. Ya derribaste ese altar a Dios. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, son cosas que a veces no superamos y mejor desplazamos y destruimos el altar que habíamos construido para Dios. ¿Saben que la falta de un altar en esta época provocó que se levantara idolatría a dioses falsos, provocó confusión, tribulación y maldición sobre la tierra? Eso fue lo que trajo el no haber un altar para Dios, al Dios verdadero. Y hoy en día, no tener un altar a Dios provoca confusión. La distancia con Dios hace la vida más difícil. Empieza a traer problemas familiares. Cuando Dios era el centro, cuando había un altar en tu casa, Dios estaba allí, Dios tomaba el control. Pero ahora que no hay, que el altar está destruido, que lo tienes abandonado, pues resulta que Dios no ha podido establecerse como Él desea. Él no ha podido volver a ser el centro de tu casa y de tu familia. Yo quiero hoy preguntarte, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está esa relación con Dios? ¿Será que tú eres de los que puede decir, a mí esta pandemia lo que ha hecho es levantar mi vida de búsqueda de Dios, de altar, de estar allí en su presencia, de intimidad? O tal vez pudiéramos decir, no, a mí esto me desesperó, me estresó, me tiene al límite y abandoné mi altar a Dios.
Qué bueno que aprovechemos este tiempo, este momento, esto que Dios te está diciendo y tú en tu corazón empieces a reflexionar. Yo reconozco que he abandonado el altar a mi Dios. Yo reconozco que aún el lugar físico en mi casa, ya hay unas casas donde no existe. Hay otros que se volvió ya para meter ahí. Yo conocí uno y ya hoy arruman cosas ahí. ¿Cómo está tu altar, tu lugar secreto con Dios? Yo siempre, cuando estábamos en Reinicio y hemos enseñado este tema, yo digo, si cada quien en su casa tiene derecho a tener su habitación, tiene derecho a tener un espacio, hasta las mascotas, hasta el perro, el gato, los hijos, todos tienen un espacio, ¿por qué nuestro Dios no tiene derecho en mi casa a tener su propio territorio? A tener el lugar especial para Él, el lugar de nuestro encuentro. Y hoy Dios me manda a decirte esto, que es tiempo de restaurar nuestro altar. Y vamos a ver cómo restauró Elías este altar y cómo esto nos va a ayudar en nuestra vida a restaurar nuestro altar personal. Dice que el altar estaba arruinado, no había nada. Pero hay algo importante, mire, Elías no construyó un nuevo altar, dice, él restauró el altar que ya había de Dios en ese lugar. Y hay que partir de eso, de que tú y yo hayamos tenido ya una comunión con Dios y Dios quiere restaurarla. Pero si tal vez alguien nuevo me escucha, tú tienes ventaja porque tú apenas vas a construir algo nuevo y ahí hay nuevas oportunidades. Muchos de nosotros lo que hemos hecho es destruir, arruinar ese altar que ya teníamos y eso es lo que hoy vamos a aprender, a cómo volver a ese altar de parte de Dios. Lo primero que hizo Elías, dice, es que colocó 12 piedras. Y quiero que usted piense un poco en esto, y eso no era cualquier tipo de piedra, unas piedras chiquitas, no, eran unas piedras gigantescas. Lo primero es que para él restaurar ese altar tuvo que esforzarse. Y yo sé que si tú hoy tomas la sabia decisión y dices, yo voy a volver a restaurar mi altar, voy a volver a acomodar mi lugar en mi casa, voy a volver a renovar unas cosas que ya estaban como feitas, voy a volver a orar en este lugar de encuentro con Dios, va a tener que esforzarse, porque no va a ser fácil. Eso es como cuando un hermano coge una disciplina de hacer ejercicio y usted ya tiene el ritmo y todo, y después le da pereza y deja de hacer lo que es lo que mucho nos pasó en la pandemia, entonces ya no podíamos salir y cuando quiere volver a retomar, hermano, le duele todo. Así pasa cuando usted quiere restaurarse. Cuando usted quiere restaurar su altar, al principio no va a ser fácil, al principio no vas a querer, al principio vas a luchar, pero vas a tener que esforzarte. Y dice que estas 12 piedras que puso Elías sobre el altar significaban las 12 tribus de Israel. Pero en otras palabras, lo que Dios quiere devolverte es la visión con la que Él te diseñó. El 12 es un número de gobierno y Dios quiere devolverte la autoridad, el gobierno espiritual en tu casa. Dios quiere volver a ser el dueño y la autoridad de tu hogar, de ese lugar donde Dios te plantó. Por eso Elías le dio la importancia, porque él sabía, el pueblo de Israel sabía, que Dios había establecido 12 tribus y que esa era la forma como él había organizado a Israel. Pero aún esto, ellos lo habían olvidado que tenían que tener en cuenta cómo Dios los había distribuido. Y por eso Elías empezó restaurando 12 piedras, hermano, no puso 10, no puso 11 ni 8, no, él sabía que era un número de autoridad, para devolverle la autoridad al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. En otras palabras, para volver al diseño divino, al diseño esencial, al diseño inicial de cómo Dios los había plantado. Después de haber colocado las 12 piedras, dice que cavó una zanja. En otras palabras, hizo un hueco alrededor del altar. Hizo un hueco grande. Y esto significa que demarcó su lugar. Es decir, había una diferencia entre todo lo demás que había en el lugar y el altar. Él quería y nos enseña que en nuestro lugar, en nuestro altar, tiene que haber algo que marque la diferencia. Tiene que haber algo que allí denote que estamos en el lugar, que es un lugar consagrado para Dios, que es en el lugar donde yo me encuentro con Dios. No es que ahí, bueno, este es el lugar del altar, pero también aquí comemos, pero aquí también hacemos. No, que sea el lugar exclusivo para tu encuentro con Dios. Él cavó una zanja
que delimitaba el lugar del altar. Y aunque esa zanja iba a cumplir otro propósito, que ahorita vamos a ver, que es el donde se iba a depositar el agua, pero había que una delimitación de aquel altar, de aquel lugar. Número 3, dice que puso leña sobre las piedras, obviamente la leña que se iba a encender. Y la leña hoy en día simboliza nuestra búsqueda de Dios constante, el estar todo el tiempo ahí buscando al Señor, porque usted puede ir y levantar su altar, usted puede ir y acomodar su rincón, su habitación, su pieza, el lugar que usted tenga allí, pero si usted no está constantemente buscando a Dios, si usted constantemente no está metiendo leña a eso, pues vuelve y se apaga, hermano. Usted ve que aquí hay una llama muy encendida, pero lo que hace que se encienda no es solo el fuego, que es muy importante, sino la leña que a diario hay que estar moviendo en él. Esa leña tan importante que hace que arda día tras día. Y mire que me llama mucho la atención lo que dice Levítico 6:12, se los voy a leer. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, dice la palabra. Nunca deberá apagarse. Y Levítico dice que cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. En otras palabras, el sacerdote tenía la misión de todos los días ir a ponerle leña al altar. Y yo veo que muchos de nuestros altares tal vez no están arruinados. Usted dice, mi lugar está ahí, pero no lo estamos alimentando con leña. No estamos buscando a Dios constantemente. No estamos ahí avivados en el fuego de Dios porque hemos menguado, porque esta situación nos tiene preocupados a muchos, estresados a otros relajados en el extremo. Pero no podemos olvidar la importancia de la leña. Después dice que puso el sacrificio. En ese entonces era un buey que ya estaba cortado en pedazos. Pero hoy en día el sacrificio es nuestra vida, es nuestro tiempo. La palabra de Dios dice que no debemos de presentarnos delante del Señor con las manos vacías. Y hoy te pregunto, ¿tú qué tienes para sacrificarle a Dios? ¿Tú qué tienes para entregarle? Nosotros tenemos que ir y entregarle todo lo que no le está honrando, una relación que no nació en el corazón de Dios, una amistad que me dañó, comportamientos que nos están dañando, pero también hay áreas de nuestra vida que debemos de entregarle a Dios, debemos de entregarle nuestras finanzas, hermano. Nosotros poco hablamos de esto, pero mucha gente en medio de esta pandemia se ha olvidado que el darle a Dios es nuestro sacrificio también, es nuestra forma como Él bendice mis finanzas. Es la forma como Él también me retribuye a mí y levanta una cobertura especial sobre mi vida. Debe de haber un sacrificio, debe de haber algo que me cueste. Dice la palabra, no daré algo que no me cueste. ¿Qué tienes tú para sacrificarle? Por eso dice que la mejor oración es en la madrugada. ¿Por qué? Porque de antemano ya tiene un sacrificio. Claro, hermano, usted tiene que soltar las cobijas, usted tiene que ir a buscar al Señor. Esto ya demanda un sacrificio, usted ya está presentando su sacrificio delante de Dios. Por eso es tan importante ayunar, porque se está sacrificando su cuerpo, está doblegando su carne. Y cada cosa que usted vea que está tomando ventaja en su vida, hay que sacrificarlo en el altar. Si usted se da cuenta que se está pegando demasiado a las redes sociales, pues hermano, presente eso como un sacrificio delante de Dios. Si usted se da cuenta que está viendo mucha televisión, pues eso hay que presentarlo como un sacrificio delante de Dios. Sacrificar eso que me está robando mi tiempo con Dios. Número 6, dice que Él mandó a que le depositaran agua sobre el altar. Y esto me llama mucho la atención porque esto cumple dos funciones el agua. En esta época era para que no quedara duda, hermano, no quedara duda alguna de que Dios era el Señor. Porque no faltaba el que dijera, no, pues con tanto calor, eso hizo chispa y se encendió y ese fue el fuego que cayó.
No faltaba el que sacara cualquier cosa, pero Elías, para evitar cualquier duda, dijo: vaya, échenle agua sobre el altar. No fue suficiente una vez, la segunda vez dijo: no, aún todavía le falta estar más mojado, vamos a echar la tercera vez agua. Dice que en 3 ocasiones echaron agua sobre el altar. Yo no sé si usted alguna vez ha prendido una fogata, pero el simple hecho de prender una fogata con una leña mojada, pues una misión, hermano, casi imposible. Y así la quería poner Elías, o más bien Dios, que pareciese más imposible para que más grande fuese el milagro. Pero el agua en esta época también simboliza la santidad y la pureza que debe haber en nuestro altar. Debe ser un altar santo, un altar puro. ¿Cómo hago yo esto? Pues yo debo de lavar mi vida. Dice que el agua mojó la leña, mojó el sacrificio, mojó las piedras y llegó hasta la zanja, y allí hizo como un pequeño pozo. Este lugar había sido usado durante muchos años para ofrecer sacrificios a otros dioses. Tenía que haber pureza, había que santificarlo. ¿Y sabe qué pasa con muchos de nosotros, hermanos? Que estamos presentándonos delante de Dios, pero nos presentamos con pecados. Aún hay pecado en nuestra vida, hay pecados ocultos, aún hay mentira, aún hay un doble ánimo, aún hay muchas cosas que tú sabes que no agradan a Dios. Y por eso tú llegas al altar y no sucede nada. Porque ese altar no ha sido purificado, porque ese altar no ha sido limpio, porque ese altar tú no le has quitado todas las impurezas de tu vida que no agradan y que no honran al Señor. Lo siguiente que encontramos es que Elías hizo una oración efectiva. Escucha bien eso, ya tenía el altar construido, perfecto, su altar estaba ya, las 12 piedras, la leña, el sacrificio había sido mojado, purificado. Ahora él tenía que invocar a Dios, y el altar, escuche esto, es un lugar para orar a Dios, pero algo clave es hacer oraciones efectivas, hermano. Hay gente que ora y aunque ya no reza, hace repeticiones y repeticiones. Qué bueno cuando usted y yo hacemos una oración efectiva. Y mire cómo era la oración de Elías: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios y yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El versículo 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hizo una oración efectiva, y rápidamente le voy a decir 4 cosas que hicieron esa oración efectiva. La primera, él les recordó quién era Dios. Para el pueblo de Israel, mencionarles a Abraham, el padre de la fe, a Isaac, a Jacob, para ellos era esencial. Cuando Elías dice: tú que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le estaba recordando al pueblo de dónde Dios los había sacado, cuál era su simiente y que él era el Dios de todas sus generaciones. Número 2, Elías en medio de la oración recordó quién era él, y él dijo: yo soy tu siervo. Y es muy importante cada que usted se presente delante de Dios que usted reconozca: yo soy tu hijo, Padre, yo soy tu siervo, por eso me puedo presentar delante de ti. Número 3, Elías fue obediente completamente, porque dice la oración que él hizo: que todo lo que tú me mandaste, eso he hecho hasta hoy. Es decir, que estaba resaltando: Señor, hasta hoy yo he sido obediente a lo que tú me has dicho. Y le dio un propósito a su oración, porque él le dijo: respóndeme, para que todo este pueblo conozca que tú eres Dios y se vuelvan a ti de su corazón. Qué bueno que cada que usted y yo oremos a Dios tengamos en cuenta estas 4 cosas. Reconocer quién es Dios, saber quién soy yo, ser obedientes completamente y darle un propósito a nuestra oración. Decirle: Señor, si tú me sanas, yo haré esto. Señor, si tú haces este milagro, esto sucederá. Cuando tu oración tiene un propósito, un sentido, tú desde ya le estás dando una razón más a Dios para que te conteste.
Y por último, ¿qué pasó en el altar? Pues lo que todo el mundo estaba esperando. Sucedió lo que debía haber sucedido, la razón por la cual se habían reunido en este lugar. Y era que descendiera fuego del cielo. Y dice que justo a la hora del sacrificio descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio, consumió la leña, pasó por las piedras y dice que hasta lamió el agua de la zanja. No quedó duda alguna, hermano, de que el Señor era Dios, de que Jehová era el Señor, de que Él era el Dios de Israel. Y fue tanto este poder de este fuego que dice que el pueblo inmediatamente se arrepintió. El fuego simboliza al Espíritu Santo y así debe arder el fuego en nuestro altar. Usted permita que el fuego de Dios sea encendido en su vida. Usted lo alimenta con leña. Vamos a volver a nuestro lugar secreto. Vamos a buscar al Señor para que el Espíritu Santo pueda descender y hacer todo lo que tanto hemos soñado y hemos pedido para nuestra vida. Pero qué bueno que usted y yo le demos en nuestro corazón la disposición a Dios y a nuestro altar para que el Espíritu Santo pueda descender y hacer la obra. Cada que un altar está encendido hay milagros. Hay milagros como los que pasaron en el Monte Carmelo, hermano. Milagros que a usted no le queda duda alguna de que fue Dios el que intervino. Yo sé que tú estás necesitando uno de esos milagros. Yo sé que muchas de las personas que hoy me escuchan necesitan uno de esos milagros. Y hoy Dios te está diciendo, el milagro está allí. Solo restaura tu altar, santifica tu vida. Cada día leña buscando a Dios y tú verás un milagro sobrenatural en tu vida. Lo verás porque el mismo Dios que se manifestó con Elías es el mismo Dios al que tú y yo servimos y buscamos. Y por eso hoy Dios te dice, vuelve al lugar de nuestro encuentro. ¿Dónde está ese lugar? Porque recuerda, cada que hay una manifestación gloriosa de Dios, hay arrepentimiento. Y si usted ve este pueblo, inmediatamente, ni siquiera Elías tuvo que decir nada. Ellos inmediatamente dijeron, Jehová es Dios, y se arrepintieron de todo corazón y lo buscaron. Dios hará que en tu altar, en tu casa, en tu altar familiar, cada que tú busques al Señor, mientras tú lo restaures, mientras tú le des la importancia en tu vida, Dios hará milagros. Y yo quiero terminar diciéndote, hoy es un día para que tú y yo reflexionemos y pensemos qué hemos hecho con nuestro altar. ¿Cómo tenemos el altar de nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida de oración, nuestra vida en relación con Dios? ¿Cómo está esa forma en la que tú y yo buscamos a Dios? ¿Qué tan santo está nuestro altar, nuestra vida? ¿Qué tanto estamos buscando a Dios? ¿Qué tanta importancia tú le das hoy en día al Señor? Porque muchos en medio de una necesidad, todos se acuerdan de Dios, pero Dios quiere que tú y yo tengamos nuestro altar ardiendo día y noche con el fuego de su Espíritu. Que este esté encendido, que cada que tú veas que como que estás menguando en la oración, vayas y metas más leña. Cuando usted crea que ya no puede, busca ayuda. Pide, pastores, ayúdenme, no puedo orar. En estos días alguien me decía, me está costando mucho orar, leer la Biblia, pastor, ayúdame. Eso es alguien que quiere tener su altar avivado, busca ayuda cuando ve que ya no puede solo. Pero hermano, es tiempo de que tú y yo restauremos el altar de Dios y veamos los milagros que Dios tiene para nuestra vida. Yo quiero que allí donde tú estás cierres tus ojos por un momento y le demos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy ha hablado a nuestro corazón. Gracias, Dios, porque tú has venido con esto, Señor, a mostrarnos una vez más que no podemos dejar a un lado tu presencia, que no podemos abandonar el altar. Que así como Elías fue un hombre de Dios obediente, que vio la importancia de restaurar el altar para que la humanidad, para que esta gente reconociera y recordara que tú eras el Dios.
Hoy, Señor, en cada altar que se va a levantar, en cada hogar, en cada familia, haya arrepentimiento, haya consagración, haya milagros que genere que mucha más gente te conozca. Hoy Dios te dice, ya no es tiempo de claudicar entre dos, señores. ¿En qué voy a hacer? Entre el mundo y Dios, entre el desánimo, entre la pereza. Escogeos hoy a quién van a servir. Y que ojalá tu decisión sea la misma que tomó Josué, que la estudiábamos esa semana. Ustedes verán a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Pero mi casa y yo levantaremos un altar a nuestro Dios. Hoy reconozco que he abandonado tu altar, Señor, que ese lugar que había dedicado para ti ya está como en el olvido. Pero hoy vamos a hacer un compromiso con Dios y dile: hoy voy a restaurar ese altar físico, pero también ese altar espiritual. Y voy a volver, mi Dios, a tener mis mejores experiencias contigo en ese lugar. Y yo declaro en el nombre de Jesús que cada persona a la que esta palabra hoy ha llegado a su corazón y va a ser obediente y va a restaurar su altar y le va a dar el lugar que Dios se merece en su vida. Óyeme bien, recíbelo de parte de Dios. Verás milagros, lo verás en tu casa, lo verás en tu familia, porque Dios recompensa a sus hijos, porque Dios ama al que es obediente, porque Dios ama al que es fiel. Vas a ver respuesta a lo que tanto has pedido, porque le estás dando el lugar que Dios se merece en tu vida. Hoy es tiempo de restaurar nuestro altar. Hoy es tiempo de dejar que Dios se glorifique. Hoy es tiempo de que el fuego del Espíritu Santo descienda y arda en nuestros corazones de manera tal que no tengamos temor y que nada nos haga retroceder. Señor, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra y te damos toda la adoración en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.